Este es el caso de una enucleación de próstata con láser de Holmio con la plataforma Magneto 150 watts de Quanta System en un paciente con un crecimiento prostático bastante obstructivo de aproximadamente 90 centímetros cúbicos, con una ectasia renal bastante marcada y portador de sonda. Vemos la mucosa de la próstata bastante hiperémica, también la de la vejiga congestiva en su totalidad, llena de capilares venosos debido al uso de la sonda. Entonces probablemente sea un paciente en el que el sangrado inicial al momento de incidir la mucosa sea mayor. Observamos las trabeculaciones marcadas de la vejiga, una vejiga de lucha, una vejiga de esfuerzo, y miren todo el aumento de la vascularidad a nivel de la mucosa de la uretra prostática. Ahí vemos el signo de Nesbitt, el esfínter, lo tratamos de delimitar bien para poder hacer nuestra marcación de la línea blanca de manera adecuada y con esto saber hasta dónde podemos trabajar hacia posterior. Para nosotros es muy importante la marcación de la línea blanca, sobre todo a los urólogos jóvenes o los que están iniciando en la enucleación. Es muy recomendable realizarla, ya que les va a ayudar a delimitar hasta dónde pueden trabajar. Ahí señalamos el esfínter y su mucosa y empezamos a incidir la misma, a hacer nuestra línea blanca con el efecto magneto. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Debido a que el control de la hemostasia es mucho mejor, ya que tenemos un peak power más bajo y una duración del pulso mucho más larga. Entonces realmente la hemostasia es fantástica, y sobre todo en este tipo de pacientes con estos adenomas congestivos, portadores de sonda, donde quizás al incidir la mucosa el sangrado sea mayor. Es conveniente hacerlo con este efecto, y si tienen otras plataformas, pues únicamente empezar con el pedal de coagulación. No es solo marcar la línea blanca, sino es profundizar la misma para tratar de conseguir una liberación ya de la mucosa, un desprendimiento de la mucosa hacia el ápex. Ahí vemos cómo se delimita perfectamente el esfínter y nosotros estamos trabajando por delante del mismo, y con eso vamos a preservar o tratar de preservar en su totalidad la mucosa para alcanzar una continencia inmediata en la mayoría de nuestros pacientes. Los movimientos son muy delicados, tratamos de ser muy precisos en este punto de la cirugía, ya que es bastante importante. Y miren cómo el esfínter está en esa zona que la estamos señalando, y nosotros estamos trabajando prácticamente 1 centímetro por delante de eso. Entonces nos aseguramos realmente no lastimar la mucosa. Luego cambiamos al pedal de corte y vamos hacia el orificio por delante del orificio del verum montanum, hacia la zona paralela al mismo, la zona paracolicular que se llama, y tratamos de buscar el mejor plano. Como les decía, es un paciente portador de sonda, donde va a haber una congestión de los vasos venosos y de los capilares, va a haber un aumento también de la irrigación en esa zona por la congestión, pero sabemos que eso es inicial. Al momento que uno determina el plano ya de manera correcta, como estamos viendo en estos momentos, realmente el sangrado es menor y la visibilidad se convierte como en cualquier otra cirugía. Entonces realmente no angustiarse, no ponerse ansiosos si es que la visión no es la mejor, o si es que al inicio de este tipo de cirugías el sangrado es mayor, pues es esperado, es algo completamente esperado. Ahí estamos señalando un nódulo a nivel apical, cerca del borde con el esfínter. Entonces hay que tenerlo presente para su posterior disección al momento que ya invirtamos la posición de la fibra hacia las 12 y empecemos a disecar hacia el lateral. Aquí lo que trato de hacer es realmente
liberar todo el plano posterior. Generalmente empiezo de este lado, del lado derecho del paciente, del lóbulo derecho, y posteriormente nos cruzamos hacia el otro lóbulo, hacia la otra zona paracolicular. Tratamos primero de hacer un corte superficial y miren la importancia del marcaje. Es saber hasta dónde van a llegar ustedes porque ya hicieron un marcaje anteriormente. Entonces, como les decía, primero hacemos un corte superficial de la mucosa tratando de coagular sin incidir demasiado, y una vez que ya tenemos delimitado bien de dónde a dónde vamos a hacer nuestro corte, nuestra disección, vamos profundizando el plano y vamos haciendo un movimiento hacia el lateral, ¿sí? Para generar un corte preciso y encontrar un plano adecuado de disección, un plano anatómico, un plano capsular, que es realmente el que sangra menos y el que nos permite avanzar más rápido. Ahí ya lo hemos delimitado y lo que tenemos que hacer es ir profundizando, y aquí vamos a liberar el frenillo del verumontano. Siempre lo hacemos en dirección hacia arriba, no clavando la fibra hacia abajo, hacia el plano posterior. Fíjense, ahí nos damos cuenta que hay un nódulo y lo que hacemos es irlo disecando. Esa es otra característica a tener en cuenta con esta disección, porque hay algunos enucleadores o algunos colegas que empiezan enfrente del verumontano, pero como ustedes se fijan, es una zona donde a veces hay nódulos, y esos nódulos pueden hacernos que nos quedemos en un plano muy superficial o en un plano muy profundo, porque ese es territorio de los conductos eyaculadores, y a veces incluso se abren los conductos eyaculadores por ir en un plano demasiado profundo. Aquí juntamos en nuestro plano posterior los dos lóbulos, tratamos de hacer una sola línea de ataque, tanto del lóbulo derecho cuanto del lóbulo izquierdo, que ese es otro error también que he podido ver en las personas que entrenamos, en las personas que inician, en los colegas que inician en esta técnica, no hacen una unión de los dos lóbulos, se quedan solo del un lado, no trabajan de manera simétrica, y eso hace que se acumule coágulos a ese nivel donde no han trabajado, porque no hay un lavado continuo, un flujo continuo de líquido limpiando esa zona. Entonces cuando realmente van hacia el otro lóbulo, el plano está todo sucio sin poder observar de manera adecuada. Y tratamos de hacer un poco de hemostasia en la pieza, en el adenoma. Es inútil, no pierdan su tiempo. Aquí lo tratamos de hacer únicamente por fines académicos, para que se vea un poco mejor el nódulo que está en esa zona, pero realmente es inútil y no tiene mucho sentido que traten de hacer hemostasia de la pieza del adenoma como tal, porque el momento que se va separando va perdiendo su irrigación y obviamente pues no sangra. Es un sangrado transitorio. Entonces tratamos de avanzar lo máximo que podemos del plano posterior. Como ven, la visión no es la mejor debido a la congestión de la mucosa, ¿sí? A veces los pacientes se comportan de esa manera. Sin embargo, hay que tener paciencia, no hay que cambiar de estrategia, la estrategia es la misma, únicamente un poco de paciencia, porque poco a poco va a ir mejorando la visión, el panorama y la coagulación. Aquí vamos ya a hacer nuestro ataque del ápex como tal, lateralmente. Vamos a empezar a cortar. Miren, ahí está delimitada nuestra línea blanca que habíamos hecho al inicio, y lo que hacemos primero es cortar sobre el adenoma. No introducimos completamente el elemento de trabajo porque no hay espacio, son estructuras que están fusionadas, que están pegadas. Entonces hay que hacer primero un corte para abrir espacio a que pueda ingresar el equipo como tal y poder nosotros buscar ya luego el plano correcto. Ahí vemos cómo ya aparece un plano correcto donde tenemos medialmente al adenoma y lateralmente se puede distinguir u observar perfectamente la cápsula. No avanzamos hacia adelante, sino seguimos generando espacio entre el ápex y la mucosa y el esfínter como tal.
Fíjense, si bien no es un corte limpio que uno pueda ver claramente, ¿sí? La cápsula y el adenoma, pero es un corte que obviamente la experiencia y el marcaje previo y el conocimiento de la anatomía les van a permitir hacerlo sin mayor dificultad. Ahí señalamos un nódulo y fíjense, nos quedamos altos, nos quedamos hacia arriba, up, 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 siempre arriba en esta zona, ya que muchos giran el elemento de trabajo mucho antes de lo que se debe realizar y se van transadenoma. Entonces vemos que hay tejido y hay señalo, mire, siempre arriba, siempre hacia arriba, guiándonos en el plano capsular, ya que tenemos un plano donde se puede observar, y tratando de llegar hacia las 12 para poder hacer coincidir luego con el plano del otro lado del otro lóbulo. Es importante que hagan su abordaje hasta las 12 en cada lóbulo para que puedan coincidir y no terminen un lóbulo más arriba que otro, que a veces sucede y únicamente es cuestión o hay que hacer una disección más superior o más inferior para llegar a coincidir en el plano. Pero aquí el consejo es irse lo más alto posible. Ahí vemos otro nódulo que lo señalamos, un nódulo a las 12 anterior. Esos nódulos son feos porque hacen que nuestro plano se modifique, pero es un plano dinámico, entonces no hay ningún problema, ¿sí? Guardar la calma aquí, irse lo más alto posible, tomarse su tiempo, movimientos muy finos porque estamos en una zona de poco espacio y miren cómo se va aclarando cápsula, adenoma y ¿qué hago? Se dispara en el centro. Ahora el plano ya es mucho más claro, las zonas de referencia, los landmarks son mucho más claros y ustedes pueden ir guiándose, ¿sí? Si bien al inicio nos genera un poco de confusión, no sabemos si realmente estamos o no en el plano correcto, es cuestión de tiempo, es cuestión de que generen espacio para que puedan introducir su elemento de trabajo, su endoscopio, y puedan ver el plano correcto. Aquí está el nódulo que habíamos visto cuando disecamos el plano posterior. Nos vamos por detrás de ese nódulo. Aquí vuelvo a hacer hemostasia un poquito en el adenoma, nada más para mejorar la visión del video. No lo hacemos generalmente, es únicamente con fines académicos, como repito. Y nos vamos laterales a ese nódulo, obviamente. Queremos disecar esos nódulos junto con todo el adenoma. Ahí podemos ver claramente las fibras capsulares y tratamos de irnos por fuera de las mismas. Como ustedes se fijan, no avanzamos hacia adelante. Lo primero que queremos hacer es una liberación apical precoz, ¿sí? Una liberación apical completa para, una vez liberado el esfínter y el ápex, separados de esas dos estructuras, nosotros hacer una línea en 360 grados y avanzar hacia adelante. Fíjense aquí cómo cortamos la línea blanca que habíamos ya señalado y ahí está el plano del otro lado. Miren, entonces nos va guiando el plano del otro lado. Es hacer en espejo. Lo mismo que hicimos en el plano posterior, lo hacemos en la parte alta, ¿sí? Es decir, dejamos un tabique en el centro y nos vamos guiando en el un plano del otro. Miren, ahí se puede ver fácilmente cómo está el otro plano ya disecado y nos va indicando por dónde es el camino. Ahí señalo el plano que ya habíamos disecado anteriormente del ápex del lóbulo izquierdo y lo que voy haciendo es tratando de llegar el ápex de este lado del lóbulo derecho a la misma altura, al mismo nivel para tener un plano congruente, un plano simétrico, un plano homogéneo. Y aquí ya trato de ir por un plano más limpio del lado de acá, con mucho más espacio, obviamente, porque el adenoma ya se puede mover hacia el sitio contralateral. Al inicio no se puede, está fijo y por eso la irrigación, la visibilidad y los movimientos son más limitados. Aquí, al tener ya más espacio, el endoscopio se mueve con más facilidad, la visión mejora y miren qué fácil es hacer coincidir el un lado del otro. Ahí estamos señalando el un lado del otro porque pues es muy sencillo, ya que habíamos delimitado bastante bien de ese lado. Aquí lo que hacemos es montarnos literalmente sobre el adenoma
e ir disparando hacia abajo, ya no hacia arriba porque ya tenemos la cápsula bastante bien delimitada ahí, vemos que ya no hay necesidad de disecar más la zona fibrosa anterior porque realmente ya no tiene tejido, estamos en la cúspide del adenoma, por así decirlo, y lo que hacemos es disparar hacia abajo, top down o también llamada up down, es decir, de arriba hacia abajo. Miren que no avanzamos mucho. Si es que vemos que estamos avanzando del un lado, tratamos de evitar seguir. Ahí, bueno, estamos coagulando un vaso un poco grande, pero realmente se coagula de una manera muy sencilla. Les decía que es importante evitar avanzar solo de un lado, sino tratar de hacer una línea en 360 grados, como ustedes ven, e ir avanzando simétricamente, ¿sí? Tanto anterior, lateral y posterior, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. En este caso lo estamos haciendo de arriba hacia abajo. Podemos ver ahí claramente que hay fibras ya capsulares, entonces obviamente no vamos a seguir hacia arriba, y aquí lo que tenemos que hacer es avanzar hacia adelante, es decir, buscando el cuello vesical, que pues nosotros sabemos en dónde está hacia adelante y hacia abajo. No disparamos hacia arriba ni hacia el adenoma, sino hacia adelante y hacia abajo, y son movimientos amplios que prácticamente van de 3 a 9, ¿sí? Para ir disecando en su totalidad el adenoma completamente, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que no todos los adenomas son simétricos, entonces en algunos adenomas harán un disparo más pegado hacia la cápsula y en el otro más pegados hacia el adenoma. Entonces vemos que hemos descuidado el plano posterior y lateral, regresamos a disecar esa zona justamente para que no se coagulen, para que no se formen coágulos que disminuyan la visibilidad. Y como ven, realmente el sangrado pues ya va disminuyendo, el plano se puede ver perfectamente, y los movimientos son muy sencillos, a pesar de que estamos haciendo una enucleación en bloque con técnica de Dona, que generalmente a veces se critica la poca movilidad que tiene el adenoma con este tipo de técnica. Miren aquí el lóbulo del lado izquierdo es más alto que el del lado derecho, entonces a veces tienen que modificar un poquito para dónde dirigen su disparo. Aquí en la parte inferior y lateral siempre se recomienda el disparo más pegado hacia el adenoma, y como ustedes se fijan, la velocidad también de nucleación es un poquito más rápida aquí que en el ápex. En el ápex íbamos mucho más lentos porque necesitamos cuidar la mucosa esfinteriana. Aquí, una vez que ya nosotros liberamos como tal el ápex y preservamos la mucosa esfinteriana, los movimientos lo hacemos ya con mucha más fluidez, mucha más rapidez, mucha más confianza. Y aquí es cuestión de tiempo nada más. En algunas próstatas tardarán más, en otras tardarán menos en ver esto. Mire, en ver las fibras ya longitudinales que les indican que llegaron al cuello vesical. Nosotros no abrimos el cuello vesical porque tratamos de aprovechar el flujo laminar, y lo que hacemos enseguida es coagular la zona anterior, teniendo en cuenta que es una zona de potencial sangrado y que es una zona a veces difícil de llegar cuando el adenoma está ya volteado hacia la vejiga, o cuando ya lo tenemos en la vejiga es difícil llegar. Tenemos que hacer un torque importante del equipo, del endoscopio, del elemento de trabajo. Entonces aprovechamos que tenemos el adenoma por debajo, que el equipo literalmente está montado en el adenoma para ganar ventaja de eso y llegar a la zona anterior con mucha facilidad y coagular perfectamente esta zona. No avanzamos a abrir el cuello de la vejiga ni a disecar más hasta no tener una buena hemostasia de esta zona en este punto. Es algo que yo les puedo recomendar, les va a servir bastante realmente porque es una zona de sangrado. Generalmente la zona posterior, el plano posterior no nos sangra mucho, el plano anterior es el que más nos sangra, y ahí estoy señalando cómo hay una discordancia de altura del lóbulo izquierdo en relación al lóbulo derecho. Fíjense que el sangrado generalmente viene de la zona anterior, la zona posterior y lateral prácticamente no sangra, y a veces estos vasos, cuando uno deja tejido en esta zona, ya sea
intencionalmente para buscar una mejor continencia, como hay algunos colegas y algunas técnicas descritas que lo recomiendan, o cuando lo hace de manera inconsciente porque se va a transadenoma, no puede ver esos vasos que nosotros los vemos perfectamente y se nos hace muy fácil coagularlos debido a que tienen interpuesto tejido en esa zona. Entonces vamos a terminar de liberar lateralmente, ¿sí? Y posteriormente, sobre todo, ya el adenoma para luego hacer la incisión del cuello, de la mucosa del cuello vesical como tal. Aquí les estoy señalando cómo estamos ya liberado completamente el ápex del lado derecho. Hacer un poquito de hemostasia para que se vea mejor. Y miren lo que les hablaba, cuando uno deja de trabajar en un sitio, es muy común que suceda esto, que se formen coágulos, pero también es muy fácil limpiarlos. Si ustedes pegan el endoscopio hacia el equipo, vean cómo se lava de una manera muy fácil. Ahí tenemos un adenómero, entonces lo que vamos a hacer es ya trabajar la zona posterior y lateral, ir levantando literalmente la próstata para ir tratando de voltearla o volcarla hacia la vejiga. Aquí insistimos un poco por fines académicos con la hemostasia del adenoma, pero pues es inútil, no va a servirles de mayor cosa. Aquí tratamos de limpiar los otros coágulos que se habían formado debido a que estábamos concentrados bastante tiempo en el plano anterior. Y vamos liberando, miren, toda la zona posterior, tratamos de ir pegados al adenoma, siempre perpendiculares la fibra, la dirección de la fibra hacia el adenoma, y en la parte alta, en la parte anterior, la posición de la fibra es un poco más tangencial, ¿sí? Para evitar irse muy anterior o muy hacia el adenoma como tal. Y aquí sí tratamos de pegarnos más hacia el adenoma, más hacia el tejido, debido a que nos podemos profundizar mucho y es una zona peligrosa donde podemos pegarnos mucho hacia la cápsula y tener perforaciones en el plano posterior. Entonces la recomendación aquí es pegarse bastante hacia el adenoma y hacer un disparo más perpendicular, y cuando lleguen ya a la parte alta, a la parte top del adenoma como tal, aquí el disparo se vuelve un poco más tangencial, ¿sí? Para evitar irse tanto hacia arriba o hacia abajo. Entonces sí se modifica poco, pero se modifica la dirección del disparo. Aquí profundizamos más porque vemos que hay tejido fibroso, pues es la zona anterior, ¿sí? Es la zona fibrosa anterior, como su nombre lo dice, pues es un poquito más dura de cortar, entonces la fibra tiene que hacer contacto mucho más con el tejido para tener un corte igual de preciso. Y aquí ya tenemos bastante bien delimitada toda la cara anterior, entonces nos concentramos en la zona posterior, que es la que nos hace falta de terminar de nuclear. Como ven, bien pegados al adenoma, ahí nos vamos llevando esos adenómeros juntos con el adenoma como tal, que luego van a ver que nos costó morcelar uno de ellos, un nódulo de estos, y también quédense hasta el final porque vamos a mostrar un tip para manejar estos beach balls o estos nódulos o adenómeros duros, difíciles de morcelar, y cuál podría ser una buena conducta o una buena estrategia para disminuir los tiempos de morcelación y no frustrarse o no alargar tiempos quirúrgicos con este tipo de beach balls que son a veces difíciles de morcelar y a veces hace que tomemos decisiones incorrectas o que nos desesperemos o nos pongamos ansiosos ya que no estamos avanzando. Terminamos de coagular un poco la zona lateral anterior del lado derecho porque vemos que había un poco de sangrado. Sí, tratamos de siempre hacer una hemostasia de primer paso lo más óptima posible para que la cirugía pues sea limpia, para que podamos ver todas las estructuras y hacer el menor daño posible de la cápsula. Y también para ahorrar tiempo al final, ya que el siguiente paso, que sería la hemostasia
de segundo plano o de segundo paso sea menor, o sea, menor en tiempo, ¿no? Porque si realmente no hacemos una hemostasia buena de primer paso, pues vamos a tener que luego invertir o gastar más tiempo al final ya cuando terminemos la enucleación. Entonces, siempre otra recomendación es hacer hemostasia conforme van avanzando. Aquí vamos trabajando bastante la zona posterior, es una próstata pesada, entonces el equipo pues se mueve con menos facilidad o menos fluidez en la zona posterior en relación a la anterior o a la lateral, pero pues nada de que no se pueda manejar. El equipo sirve mucho para hacer tracción contra tracción y como ustedes se fijan, nosotros tratamos de ser muy cuidadosos con los movimientos, no traccionamos con mayor fuerza, realmente son movimientos muy delicados, tratamos de ser continuos los movimientos, no pausar tanto, no pasa nada, igual si quieren tomar su tiempo, pausar y retroceder y darse una visión panorámica. Nosotros nos hemos acostumbrado mucho a trabajar muy pegados al tejido, con eso tenemos una fluidez de líquido mucho mayor porque pega mejor hacia los tejidos y nos lava más el campo operatorio. Realmente cuando vemos que ya estamos muy fijos, que no podemos avanzar mucho y hemos avanzado bastante en la enucleación del adenoma como tal, decidimos abrir el cuello. Aquí estamos mostrando la línea de 360, es decir, podemos dar la vuelta completamente al adenoma. Miren, es muy fácil ver el ápex disecado de ese lado. Es muy sencillo ver el ápex disecado del otro lado, fíjense, liberado completamente, ¿sí? El endoscopio se mueve con mucha facilidad y ahí se ve los nódulos anteriores y se ve los sitios por donde empezamos a trabajar en las primeras etapas de la cirugía. Y miren cómo está limpio completamente, ¿sí? Limpio completamente, tenemos ya la mucosa perfectamente identificada aquí en la parte anterior y les vamos a indicar cómo va quedando nuestro esfínter. Miren, completamente preservado debido a que fuimos muy cuidadosos con los movimientos y tratamos de hacer una liberación apical precoz, que eso nos ayuda mucho porque el esfínter ya no sufre al momento que está liberado porque ya no está fijo, entonces el equipo ya no lo lastima. Aquí vamos a hacer corte, del lado izquierdo vamos a hacer corte con efecto magneto para que vean la diferencia. Es mucho más lento la incisión, si bien ayuda a que sangre menos, avanzan mucho más lento, es como hacer una enucleación low power, abajo poder, debido a que es con 30 watts, pero obviamente con una longitud de pulso más larga. Y acá vamos a ver del otro lado ya cómo lo hacemos con el pedal de corte y cómo avanzamos mucho más rápido y también tenemos una buena hemostasia. Así que he visto a veces videos o colegas que recomiendan hacer esta incisión con coagulación. Yo no le veo ninguna ventaja. Miren el corte cómo avanza mucho más rápido el pedal de corte y la hemostasia es igual de precisa. Entonces realmente ahí con el pedal que ustedes decidan no va a haber ningún inconveniente, siempre y cuando tengan identificada bien la mucosa, no invadan el cuello, sino únicamente el corte lo hagan de una manera muy precisa en el cuello, en las fibras de la mucosa del cuello vesical. Ahí se ve muy bien el lóbulo medio. Lo que vamos a hacer es ir tallando, le digo yo, es ampliando el cuello realmente lo estrictamente necesario para que nuestro adenoma quepa. No nos gusta ampliar mucho el cuello, ya que está perfectamente estudiado que el cuello es parte de la continencia y nos evita ese leaking a veces molestoso en los pacientes post-HOLEP, que cuando hacen sedestación, pasan de sedestación a bipedestación, refieren un goteo, ¿no? Un goteo incómodo de orina, y generalmente es porque nos queda el cuello muy amplio, muy invadido y toda la presión de la orina o de la vejiga queda en el esfínter externo y a veces es incapaz de sostener esa presión y permite la fuga. Si nosotros preservamos el cuello de una manera correcta y lo cuidamos durante la enucleación, realmente ese leaking, esa incontinencia, entre comillas,
ya no se presenta. Entonces miren, aquí vamos con movimientos muy delicados porque estamos buscando nuestro punto de referencia, que es las 7. Nosotros abrimos siempre a las 7 y a las 5 de una manera muy cuidadosa aquí para poder ampliar lo estrictamente necesario el cuello, que nos permita empujar un lóbulo. Vamos a voltear un lóbulo como si estuviéramos haciendo una técnica en herradura, en bloque pero en herradura, o como si estuviéramos haciendo una técnica bilobar pero o trilobar pero sin hacer ningún corte. Van a fijarse el movimiento que hacemos, desgastamos toda la base y vamos a voltear un lóbulo del un lado para generar mayor espacio en el lado contralateral y con eso tener una mayor movilidad y una mejor disección de los planos, y así evitar cualquier lesión o cualquier corte en la zona de la cápsula, que es muy frecuente a este nivel cerca del trígono por falta de espacio o por un exceso de tensión entre el adenoma y el equipo, debido a que no tiene por dónde movilizarse el mismo. Entonces la HoLEP, yo digo, es una cirugía de espacio, es una cirugía donde nosotros como cirujanos buscamos generar un espacio, y eso hace que sea mucho más fluida la cirugía. Si bien uno de los aspectos que se critica a la técnica en bloque de manera endona, es decir, sacar completo el adenoma, es eso, es la falta de espacio. Siempre nos dicen cómo hacen en la zona lateral si no hay espacio entre el adenoma, y es generalmente donde la cápsula sufre pues esto, ¿no? Realmente hacer una buena disección del un lado y del otro, y miren, va a ser muy sencillo voltear una vez que ya estamos en este punto con un pequeño empujón. ¿Sí? Es muy sencillo voltear el adenoma del un lado, en este caso del lado derecho, y ya se fue hacia adelante. Lo estamos viendo ya de una manera posterior, su cara posterior, y es muy fácil hacerlo hacia adelante. Entonces ahí está volteado completamente, ¿sí? Entonces nos baja, ahí está, miren, lo estamos viendo por atrás, ahí lo estoy marcando para que lo vean. Ese era el adenoma y el otro era la cápsula. Entonces nos queda completamente liberado ya el espacio de esa zona, ¿sí? Completamente el lóbulo derecho volteado hacia la vejiga, y miren el gran espacio que nos permite movilizarnos con gran facilidad en el otro lado. Entonces aquí veo que están disecados bastante bien ya los dos lóbulos, y lo que hago es voltear los dos. Probablemente aquí se pudo haber disecado un poco mejor la parte inferior a la altura de las 5, ¿sí? Para evitar traccionar esa zona. Sin embargo, miren, no hay ninguna perforación ni nada, ¿sí? Esto es paso de hemostasia que estamos haciendo para que se vea mejor los planos de disección. Y vamos a ver que el adenoma queda únicamente pegado a las 6 en el horario, y es lo que tendremos que liberar finalmente. Aquí estamos tratando de hacer hemostasia en todos los sitios, en todos los planos. Todo el adenoma ya está volteado hacia adelante debido a que habíamos hecho ya un trabajo previo, una disección bastante avanzada de todo el adenoma como tal. Y como ven, hemos alcanzado un plano capsular, no hay nada de tejido residual. Y fíjense, está agarrado ahí a las 6, un poquito también en esa zona, hacia las 5, y es lo que vamos a liberar. Aquí tener cuidado de profundizarse porque son la zona donde generalmente están los vasos arteriales, ¿sí? Entonces ir con mucho cuidado, siempre disparando hacia arriba, hacia el adenoma, y es lo que vamos a realizar. Aquí hacemos un poco más de hemostasia junto o paralelamente hacia los orificios eyaculadores, hacia el veromontano, pero en realidad pues es una hemostasia muy sencilla, no son sitios de sangrado activo, pero pues el movimiento del equipo, el haber movido, haber empujado, haber hecho un poquito de tracción, como ustedes ven, provoca que la mucosa sangre con mayor facilidad. Entonces, por eso la importancia de evitar
prácticamente en todo momento durante la cirugía la tracción. Nosotros no hacemos tracción, únicamente aplicamos tracción cuando ya estamos empujando el adenoma hacia adelante, y vemos cómo realmente la hemostasia es muy sencilla, la hemostasia de segundo paso, y la hacemos incluso con el adenoma todavía pegado hacia la cápsula. Y miren el esfínter perfectamente preservado, toda su mucosa. Hay una mejor visión. Aquí vamos a dar un poquito de foco. Acuérdense que hay foco de cerca y de lejos para que puedan ver toda la gran fosa que hay, cómo es muy regular el plano y cómo el adenoma está completamente volteado. Así que los que a veces dicen que la técnica en bloque tipo dona es imposible o es mucho más difícil voltear el adenoma hacia adelante por falta de espacio, vemos que no es así, que se puede hacerlo tranquilamente, siempre y cuando se trabaje de una manera ordenada, secuencial, estandarizada y con una buena hemostasia, incluso en pacientes demandantes o en casos demandantes como este. Así que cualquier técnica que ustedes elijan, ya sea en bloque, en herradura, en bloque, en dona, es factible siempre y cuando la apliquen de una manera adecuada y respeten los pasos de cada una de ellas. El esfínter perfectamente preservado, una vez más se lo mostramos y vamos a ir ya liberando la zona de las 6 una vez que hemos realmente avanzado bastante en la hemostasia de segundo paso. Vamos a disecar ya la última parte, que es la parte de las 6. Ahí vemos cómo está agarrado, y al tener ya espacio, al haber volteado el adenoma, pues es muy difícil que nosotros nos vayamos subtrigonal, porque tenemos, miren, la referencia de la 5, que ahí estoy mostrando, esa es mi referencia, la 5, y el otro lado mi referencia es la 7, donde uno puede ver fácilmente el cuello. Entonces difícilmente van a lastimar los meatos o difícilmente van a lastimar el subtrígono, el espacio subtrigonal, porque están trabajando de una manera segura, con puntos de referencia, con una buena visión, que es lo más importante. Entonces, a pesar de que este paciente, como van a ver al final, tiene un gran lóbulo medio, y que generalmente muchos me preguntan, pero ahí es más fácil darle a los meatos, es más fácil irse subtrigonal, y ustedes están viendo que no. Eso de voltear el adenoma hacia adelante les libera mucho espacio a ustedes y hacen que puedan trabajar en planos más seguros, con mejor visión, con mejor perspectiva, con mejores puntos de referencia. Miren, ahí yo tengo a las 7 mi punto de referencia y a las 5 perfectamente identificables para yo poder avanzar hacia adelante pegado al adenoma sin invadir el cuello, sin invadir el trígono, y poder tranquilamente evitar una lesión de los meatos de los orificios ureterales, que sí, en algunos casos están muy próximos, pero si nosotros somos cuidadosos, pues los vamos a respetar. Miren qué lejos están, está bastante lejos, esa es la barra, ahí estamos ya identificando un orificio ureteral izquierdo, lejos del sitio donde estamos trabajando, y ahí vamos a identificar el otro. Miren, lejos igual. Entonces prácticamente hacemos una circuncisión de las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde ya a ese nivel, circuncidamos eso de una manera muy sencilla, siempre disparando hacia la parte del cuello como tal, para evitar que se vaya desenrollando la mucosa y que se vaya metiendo nuestro disparo en la vejiga, sino hacer un corte preciso de donde nace esta mucosa vesical, que hace que se mantenga fijo el adenoma, y así evitamos introducirnos hacia el trígono, hacia la vejiga. Miren ya los últimos cortes y vamos a ver cómo se va perfectamente el adenoma completamente nucleado. De aquí hacemos hemostasia minuciosa del cuello. A mí me gusta hacer énfasis en esto, hacer una hemostasia muy precisa del cuello. Para mí es muy importante, porque ahí es donde nos va a facilitar la visibilidad durante la morcelación y vamos a poder tener una morcelación segura. Miren, todos esos vasos de la mucosa que quedan evertidos, que quedan metidos hacia la vejiga, hay que coagularlos para tener una adecuada visión durante la morcelación.
Hemos completado la enucleación, nos fijamos en el tiempo de láser, fueron 22 minutos en un adenoma de 90 centímetros cúbicos, es un tiempo bastante bueno y eso les ayuda para saber qué capacidad tienen ustedes como cirujanos de usar la energía para disecar un tejido, ¿sí? Hay una tasa de eficiencia que se expresa en kilojoules y minutos para que ustedes puedan compararse con otros colegas y para que también puedan comparar distintos tipos de energías, distintos tipos de plataforma, para que sepan cuál es su tasa de eficiencia en cuanto a enucleación. Entonces es importante el tiempo de láser y los kilojoules emitidos, que lo pueden ver fácilmente cuando termina la enucleación como tal. Ahorita este tiempo de láser es de coagulación, obviamente, pero fueron 22 minutos de tiempo de láser en enucleación y 27 minutos en total, incluida la coagulación. Entonces, es importante porque este punto, debido a que si ustedes usan más joules, me refiero a más joules, no en cantidad de números, no 2, 2.5 o 3, etcétera, sino en el tiempo de láser, de joules que están usando sobre el tejido de los pacientes, sobre la cápsula, probablemente vayan a tener más síntomas irritativos, más síntomas de almacenamiento, debido a que están generando una quemadura más prolongada en el tejido. Si ustedes pues tienen una tasa de nucleación de eficiencia mucho mayor debido a su experiencia o a que son estandarizados, son ordenados en sus pasos, probablemente ese tiempo sea menor y el paciente experimente menos síntomas post-HoLEP. Entonces eso es importante a tenerlo en cuenta. Seguimos aquí haciendo una hemostasia minuciosa del cuello. Van a ver cómo realmente la visión mejora fantásticamente una vez que se controla la hemostasia del cuello vesical. ¿Por qué? Porque ya hicimos una hemostasia de la zona anterior, recuérdenlo, durante la disección de la zona fibrosa anterior y también hicimos antes de cortar a las 6, hicimos una hemostasia ya por frente y a los lados del verum montano. Entonces realmente lo único que nos faltaba era el cuello y parte del piso, pero como les comentaba, realmente el piso casi no sangra. Y miren, la visión es perfecta, es bastante buena para que ustedes hagan una morcelación segura y eviten cualquier accidente durante la misma, ¿no? Porque es importante el segundo tiempo de esta cirugía, que es la morcelación, que casi no hablamos de ella, casi no es interesante conversar en los congresos, en los meetings, pero es una parte muy, muy importante del procedimiento. Entonces aquí vemos que la visión ha mejorado mucho, ¿sí? Terminamos los últimos pasos de hemostasia. Realmente este láser y este efecto, esta modulación de pulso de Virtual Basket funciona bastante bien para la enucleación y el efecto magneto pues igual bastante bien para la coagulación. Entonces aquí estamos ya haciendo los últimos pasos de hemostasia, de segundo tiempo de hemostasia, porque el primero lo hicimos ya durante la cirugía y vamos a ver que realmente no hay un sitio importante de sangrado en toda la cápsula. La zona anterior está bastante limpia debido a que ya nos tomamos nuestro tiempo al inicio de la disección en coagular esa zona. Entonces es importante que aquí no tengan tejido residual porque no van a poder ver los vasos sangrantes de la zona anterior y eso les va a restar visibilidad y les va a generar inconvenientes durante la morcelación, porque es una zona que donde hay tejido interpuesto de manera muy común no permite que veamos los vasos al momento que salen, los vasos penetrantes de la cápsula, los vasos capsulares, y eso pues hace que se vea peor durante y después de la enucleación. Últimos pasos de hemostasia. Importante coagular también esa mucosa que queda ahí entre el ápex y el esfínter. ¿Sí? Perfecto. Y un poquito más aquí estos coágulos que se formaron en el
piso como tal. Entonces siempre es importante darle su tiempo a la hemostasia, no apresurarse en pasar a la morcelación si es que no tenemos una buena hemostasia. A veces no es necesario usar otro tipo de energía. Hay muchos colegas, muchas escuelas que pasan una energía monopolar, bipolar en este punto. En realidad nosotros no lo hacemos o tratamos de no hacerlo. No por una cuestión de costos o de equipo, porque realmente es un equipo que se queda la camisa externa y se introduce el monopolar sin problemas, sino una cuestión de que si nosotros somos ordenados en la técnica, realmente el sangrado no es tan importante. Sí lo hacemos en pacientes anticoagulados o doble agregados, que han tenido una doble agregación por un evento isquémico reciente, en el anticoagulado que tiene una valvulopatía, un recambio valvular y que no podemos prolongar mucho el tiempo que no esté anticoagulado, que a veces incluso no se puede suspender el anticoagulante. En ellos sí que introducimos otro tipo de energía monopolar en este caso, que es lo con la que contamos para este equipo, y hacemos un paso final de hemostasia, ¿no? Por última vez la revisión ahí del esfínter como tal. Estamos dando un poco de foco para enseñarles cómo queda la fosa. Vemos que la hemostasia es muy buena, es una fosa bastante amplia y aquí nos gusta a nosotros inspeccionar el adenoma, nos gusta ver la forma del adenoma para entender lo que hicimos, para plasmar lo que hicimos, y eso nos ha ayudado a comprender cada vez mejor la anatomía. Miren ese gran lóbulo medio, y realmente que no fue dificultoso nuclearlo debido a que al voltear el adenoma pues se expone bastante bien ese lóbulo y permite hacer una enucleación sencilla sin tener un accidente con los meatos o con el subtrígono. Aquí, en este punto, creo que fue un error no haber hecho cortes en la zona donde tenía los nódulos, debido a que al final van a ver, quédense hasta el final del video, nos cuesta trabajo morcelar un pedazo, nos cuesta trabajo morcelar un nódulo. Tenemos un morcelador Hawk y sabemos que la tasa de morcelación de ese equipo de eficiencia es más o menos 8 gramos minuto, y nos cuesta un poco de trabajo a veces los nódulos con ese equipo, y eso se vio reflejado en esta cirugía. Entonces ahí lo que hacemos es lo que van a ver después de este paso cuando ya vayamos a la morcelación como tal. En la morcelación lo que vamos a hacer es presentarles realmente los detalles más interesantes. Realmente hemos editado esa parte de la morcelación que a veces es tediosa, es larga, y realmente queríamos solo indicarles la estrategia que usamos para manejar estos nódulos. Hay varias, pero en este caso lo que hicimos es cortar el nódulo, ¿sí? Lo cortamos con el mismo láser para hacer una especie de ranuras, de riendas que hagan que se adhiera mejor a las cuchillas y que se pueda morcelar con mayor facilidad o con menor dificultad en este caso, porque estaba bastante duro. Esta es la técnica que realizamos, una técnica en bloque, en dona, así se conoce, con liberación apical precoz. ¿Qué hacemos de distinto? Pues tratamos de hacer una línea en 360 para mantenernos en esa zona y abrir la mucosa hasta el final, la mucosa vesical, la del cuello. Aquí vemos cómo estamos cortando ese adenómero molestoso, aproximadamente de 1 centímetro, 1,5 centímetros, que a veces se mueve en toda la vejiga. Bajamos del flujo, le tratamos de hacer como una especie de ranuras para que se pueda adherir mejor a las cuchillas y no rebote tanto y no se mueva tanto, y podamos avanzar más rápido en la morcelación. Entonces toda la glándula
se dejó morcelar bien, excepto este nódulo que nos costó bastante trabajo, pero al hacer esto van a ver ustedes cómo con estas ranuras se pega mejor a las cuchillas y es mucho más sencillo o menos difícil morcelar. Entonces es un tip que pueden tenerlo en cuenta para manejar esto. Otro también es introducir el resector y cortarlo, es otra forma de hacerlo, aparte de bajar la velocidad y pues siempre usar cuchillas nuevas para tener un adecuado corte y una adecuada succión. Este es el video, espero que les haya gustado, gracias por quedarse hasta el final. Hemos presentado toda la cirugía y la parte editada ha sido la de la morcelación. Espero que les guste y que puedan seguir reproduciendo la técnica y que puedan seguir aprendiendo con estos videos que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes que están interesados en aprender y en desarrollar esta hermosa técnica de enucleación. Un saludo a todos.